En el primer paso va a ser graficar las siguientes integrales que nosotros tenemos desarrolladas aquí, ¿sí? Vamos a empezar con la primera. En este caso la idea va a ser tratar de, la integral ya está planteada y no hay que resolverla, pero ver qué región del espacio representa. Entonces, como ustedes ven, lo primero que uno observa en este caso es que estamos hablando de una integral en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué región del espacio representan esas coordenadas cilíndricas? Lo podemos ver con las coordenadas cilíndricas mismo, o si no, expresarlas, hacer el cambio contrario, expresarlas en coordenadas cartesianas y luego caracterizar cada una de ellas. Entonces vamos a ver primero los límites de integración de cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, z, fíjense que z, que es el primero, ¿no? Obviamente, antes que eso aclaremos que r es el jacobiano de la transformación y que a nivel gráfico no representa ningún cambio especial. Entonces z va a estar comprendido entre r cuadrado y 0. Fíjense el siguiente límite de integración de r, donde tenemos que r va a estar comprendido en este caso entre 2 y 0. Y por último el de θ, donde θ va a estar comprendido entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, ¿no? Entonces esta es la región que tenemos que caracterizar. Bien, vamos a ver cuál es el cambio a coordenadas cilíndricas para entender lo mismo que hemos dicho al principio, ¿no? En general nosotros transformamos x como r por coseno de θ, y como r por seno de θ y z como z. ¿Ok? Entonces, en este caso, observen lo siguiente. La primera identidad que nosotros vemos para relacionar x e y es la siguiente. Coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ va a 1. Entonces, reemplazando x e y, esto lo decimos porque sirve tanto para simetrías del tipo de circunferencias o para elipses. De cualquier forma es indistinto, ¿no? X sobre r al cuadrado, que sale de despejar este coseno que ustedes ven aquí, más y sobre r al cuadrado, que sale de despejar este seno que ustedes ven aquí, da 1. Por ende, llegamos a x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Por ende, en este caso, si expresamos los límites de integración de z, que son los que primero aparecen con el r, vamos a ver lo siguiente, fíjense. Z va a estar entre 0 y x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Eso sería lo que primero aparece. Después, la misma expresión de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado nos habla de que r, ¿sí? Básicamente, si r está entre 0 y 2, estamos hablando de círculos, o circunferencias, centradas en el 0, 0. ¿Y por qué decimos centradas en el 0, 0? Porque cualquier círculo en R2 genérico, ¿sí?, tiene esta forma. X menos x sub 0 más y menos y sub 0 al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Sí? Esta es la forma general de un círculo. De no aparecer x0 e y0, se supone, o las podemos suponer como que son 0 y que por ende no hay demasiada diferencia. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos que r está entre 0 y 2, lo que nosotros vamos a ver es que estamos hablando de círculos que van a estar entre 0 y r cuadrado, en este caso, que obviamente son círculos que van a estar entre radio 0 y radio 2. ¿Okay? Entonces podemos ponerlo de esta forma también. X al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 2 al cuadrado, ¿sí?, menor o igual a 0. ¿Sí? Estoy directamente haciendo una transformación acá. Y luego que tenemos que el ángulo está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, esto es puramente gráfico. Lo que estamos diciendo justamente es que es de la mitad superior, digamos, de la mitad del plano a la derecha. Vamos a dibujarlo como para que se entienda bien. Vamos a dibujar todo en perspectiva, ¿sí? Entonces, observen lo siguiente. Vamos a tener, igual, obviamente, como siempre decimos, los dibujos son meramente orientativos. Entonces, ténganlos como referencia, pero nada, digamos, no se maten, digamos, dibujándolos porque una graficadora lo hace mucho mejor que lo hace uno, así que nada, no se maten demasiado con eso. Bien, entonces vamos a empezar por lo básico. Fíjense, tenemos z, recordemos, ¿no? Z iba a estar entre 0 y x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, en este caso, z igual a 0, ¿sí? Estamos hablando del plano z igual a 0, que es el plano xy, es el que ustedes ven acá a continuación. Y luego esta otra curva, donde tenemos z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes van
a la base, digamos, o lo que nosotros conocemos de este tipo de curvas, estamos hablando de un paraboloide desarrollado alrededor del eje Z. O sea, no es un cono, sino que es un paraboloide. ¿Okay? Eso sería la definición a tener en cuenta. Entonces, nada, grosso modo, tenemos el plano Z0, que es el que vemos en el piso, y el paraboloide vamos a dibujarlo en un color negro, suave. ¿Sí? Vamos a tenerlo de este estilo y tiene justamente en el corte estas circunferencias que van cambiando de radio permanentemente. ¿Okay? Después, habíamos dicho que el círculo, digamos, las circunferencias iban a estar entre 0 y 2 al cuadrado. Entonces, en el plano, ¿sí? En el plano del piso, que sería XY, lo que vemos acá, vamos a tener que vamos a trabajar con esta circunferencia. Entonces, pero hay que tener cuidado porque esta circunferencia es tentativa, ¿sí? Más allá de que obviamente es la circunferencia y todo el interior, porque estamos hablando de una desigualdad de este estilo. Pero a su vez también tenemos que tener en cuenta la desigualdad del ángulo, que decimos que estaba entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. A nivel del plano, si volvemos a dibujar el espacio, pero en vistas al plano XY, es decir, vamos a dibujar el mismo espacio, pero con el eje Z ortogonal a la hoja. Es otra forma de verlo. ¿Cómo vienen los ángulos? En sentido antihorario, vamos a empezar en 0, en el eje X positivo, luego tenemos pi sobre 2, tenemos pi, tenemos 3 medios de pi y volvemos a tener 2pi cuando completamos la vuelta completa. En el sentido antihorario, ¿sí? El sentido horario, perdón, tenemos 0, tenemos pi sobre 2, menos, porque estamos en sentido contrario, menos pi, menos 3 medios de pi y después tenemos menos 2pi. Entonces, nuestro ángulo va a ir entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. O sea, va a ser toda esta región, ¿sí? Digamos, con x mayor que 0. Acá digamos de casualidad, ¿sí? ¿No? Pero en el gráfico vamos a tener que la región es toda esta parte, ¿sí? Tenemos toda esta media luna, ¿ok? Ese sería el dominio del fondo. Y luego z, como está comprendido entre el paraboloide y el plano z0, lo proyectamos hacia arriba, queda la intersección de este estilo. Y es toda la región por debajo del paraboloide y hasta el plano Z0, que es el que vemos ahí a continuación. Y bueno, eso sería la región. Acá solamente nos pedían graficarla, así que nada, lo tenemos en cuenta. Vamos a ver el segundo caso, donde acá hay una pequeña diferencia en cuanto a R. Fíjense, la integral va a venir entre 0 y 2. Luego tenemos la integral entre 0 y 2pi. Y la integral entre 0 y R de R, diferencial Z, diferencial θ, diferencial R. Entonces vamos a empezar con la misma lógica que veníamos trabajando antes, ¿no? Primero los extremos de integración de z, fíjense, volvemos a tener una integral en coordenadas cilíndricas. Entonces el r, que está en este lado, el único objetivo que tiene es el jacobiano, no tiene un objetivo gráfico, digamos, de orientación por fuera de lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a tener que z va a estar entre 0 y r, fíjense, ya lo indica, digamos, el diferencial y todo. Volvemos a ver el segundo extremo de integración, que es para θ. θ va a estar entre 0 y 2pi. Entonces θ lo ponemos entre 0 y 2pi. Y finalmente el último de todos, que r va a estar entre 2 y 0, ¿no? Entonces sería un poco lo que está ocurriendo. Volvemos a usar la misma lógica de las transformaciones, lo mismo que hicimos antes. Vamos a tener en este caso r, nosotros habíamos tenido que x al cuadrado más y al cuadrado nos quedaba r cuadrado. Por ende r iba a ser lo mismo, pero con la raíz cuadrada de esto que vemos a continuación. Entonces, en este caso, si nosotros vemos el z, comparándolo con esto, ¿no? Vamos a tener que z va a estar entre 0 y la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué figura representa esta misma curva? Bueno, en este caso, para identificar un poco esto, a diferencia del paraboloide que vimos antes, esto es un cono. ¿Cómo nos damos cuenta? Por lo menos es un semicono, es decir, del cono la parte superior. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Muy simple. El cono genérico tiene esta forma. Z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Por ende, al aplicar la raíz cuadrada, nosotros nos quedamos con las dos raíces positivas y negativas. ¿Okay? Como en este caso estamos mencionando solo la raíz positiva, por default
nosotros vamos a tomar solamente la parte que un z mayor que 0. Entonces ahí no hay mayores inconvenientes. ¿Ok? Y después la lógica de R, ¿sí? Del radio, vuelve a hacer lo mismo que el paso anterior. Circunferencias entre 0 y 2, ¿sí? O sea, de radios entre 0 y 2. Centro 0, 0, porque no hay nada que nos indique que el centro se desplaza a cualquier otro punto. Y luego, sí, la diferencia es que el giro del tita va a ser completo, es decir, va a ser entre 0 y 2pi. Entonces nada, vamos a proceder a dibujarlo en este sentido. Ya les digo muy esquemáticamente, ¿sí? Pues esto es más que nada orientativo. Miren acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos más z, más x, más y. Vamos a empezar con el cono, que es dentro de todo lo más simple. Fíjense, el cono tiene vértice en 0, 0, y solamente vamos a tomar la parte positiva. Entonces, viene en este sentido. Ok, esto es el z es igual a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Z0, que es el plano del piso. Y luego tenemos R, que está entre 0 y 2, así que acá planteamos un círculo de centro 0, 0 y radio 2. La vuelta es completa, así que vamos a considerar todo el dominio y luego vamos a extender. Esta sería la traza de ese, entre comillas, cilindro, para entender un poco el volumen. Y lo que va a ocurrir es justamente eso. El techo es el cono, el piso es el plano Z0 y tiene esta forma, digamos, de cuña o de interior de cuña de la figura descrita.